La lluvia caía suavemente, como un telón gris que cubría la ciudad, mientras las gotas golpeaban el suelo en un ritmo constante y silencioso. En medio de ese manto acuoso, una figura caminaba con pasos vacilantes, sus ojos bajos y el rostro marcado por la incomodidad. La calle estaba casi desierta, solo ella, con el peso invisible de una deuda que no podía pagar y un orgullo que se desvanecía con cada gota que caía. La noche parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndola en un silencio que parecía más fuerte que los murmullos de la ciudad. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperse, y las lágrimas escondidas en sus ojos amenazaban con deslizarse en ese instante, en ese momento en que el mundo parecía haber olvidado su existencia. Su ropa humilde estaba empapada, pegada a su piel, y el frío calaba hasta los huesos. Había llegado al límite, a ese punto donde la dignidad se desgarra y la esperanza se resiste a morir. La puerta del restaurante, ahora cerrada tras ella, parecía ser un símbolo de lo que nunca tendría, un lugar donde sentirse aceptada, amada, valorada. Pero lo que había sido una simple comida, una necesidad básica, se había convertido en un recordatorio cruel de su fragilidad y su vulnerabilidad. La luz de las farolas apenas lograba iluminar su figura, que se recortaba contra el fondo de la noche lluviosa, como una sombra de lo que alguna vez fue. Y en ese instante, en medio de la tormenta y el silencio, su alma se sintió completamente expuesta, desnuda ante un mundo que parecía no tener compasión. La lluvia lavaba sus lágrimas no derramadas, pero no podía limpiar la vergüenza que sentía. La humillación era un peso que llevaba en el corazón, un peso que parecía ahogarla lentamente, mientras el agua se mezclaba con sus pensamientos y su tristeza. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, cuando la noche parecía ser un abismo sin salida, una figura apareció en la distancia, emergiendo de la penumbra con pasos firmes y tranquilos. Era su vecino, el hombre que siempre había visto desde lejos, con su sonrisa amable y su vida de lujos y privilegios. Pero en ese momento, en medio de la tormenta, parecía igual de vulnerable que ella, con la lluvia empapando su rostro y el silencio acompañando su presencia. La escena quedó suspendida, como un cuadro en movimiento, donde la esperanza parecía respirar entre las gotas y las heridas abiertas. La historia de una humilde esposa expulsada por no pagar, ahora en el umbral de un nuevo capítulo, en el que quizás, solo quizás, la llegada de un vecino rico podría cambiarlo todo. Porque en la oscuridad más profunda, incluso la más humilde de las almas puede encontrar un destello de luz. Ella se quedó allí, en medio de la calle mojada, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas no derramadas. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era solo agua. Era como si cada gota intentara borrar la huella de ese momento, como si la tormenta quisiera limpiar también la vergüenza que le apretaba el pecho. Su corazón latía con una intensidad que parecía romperle las costillas, cada palpitar resonaba en sus oídos como un eco de su derrota. Se sentía perdida, como si el mundo hubiera decidido olvidarse de ella en ese instante, en esa noche interminable. La humillación le pesaba en los hombros, un peso invisible que la arrastraba hacia abajo, más allá de las calles y los muros. Sus manos estaban frías, y la piel parecía pegada a su ropa humilde, empapada y desgastada por el tiempo y las dificultades. La desesperanza se había instalado en su interior, una sombra que no podía sacudirse, como un recuerdo persistente que se aferra a los pensamientos en los momentos más oscuros. Ella no era solo alguien que no había podido pagar la cuenta. Era la mujer que siempre había trabajado duro, que había sacrificado horas de sueño y momentos con su familia para mantener a flote su pequeño mundo. Pero esa noche, todo se había desmoronado en un instante, dejando solo la sensación de vacío y rechazo. La soledad la invadía, incluso en medio de la multitud invisible que parecía pasar a su lado sin notarla. La tristeza se había convertido en su compañera constante, una compañera silenciosa que se sentaba en su pecho y le susurraba que no había esperanza. Sus ojos, que siempre habían reflejado una mezcla de ternura y determinación, ahora estaban hundidos, mirando hacia ningún lado, como si buscara alguna respuesta en la vastedad de la noche. La noche parecía ser un espejo de su alma, oscura y llena de heridas abiertas que nadie parecía ver ni entender. Pero en medio de esa vulnerabilidad, en ese estado de fragilidad absoluta, todavía había un pequeño destello de resistencia. Una chispa que,
por más apagada que estuviera, seguía latiendo en su interior. Mientras las gotas de lluvia le empapaban la piel y el alma, ella se aferró a esa chispa, a esa esperanza tenue que le decía que quizás, solo quizás, aún podía haber un amanecer después de la tormenta. Y entonces, en ese silencio roto solo por el sonido de la lluvia, una figura apareció en la distancia, como un reflejo de esa misma fragilidad, pero con una presencia que parecía inamovible. Ella no lo sabía aún, pero ese momento marcaría el comienzo de algo que, aunque no podía verlo todavía, cambiaría todo. Porque en la vulnerabilidad más profunda, a veces solo hace falta una chispa para encender una nueva historia. La lluvia seguía cayendo, y en ese silencio húmedo, una figura emergió desde la sombra de un portal cercano. Era un hombre, no demasiado alto, con el rostro marcado por las líneas de una vida dura, y los ojos que reflejaban un cansancio silencioso, pero también una curiosidad genuina. Llevaba un abrigo caro, aunque algo desgastado por los años, y en sus manos, una taza de café todavía humeaba levemente. Se detuvo unos pasos más allá, observando a la mujer con una mirada que no buscaba juzgar, solo entender. La vio allí, empapada, con la postura encorvada y el rostro escondido en las manos, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros en ese momento. Él no dijo nada, solo permaneció allí, dejando que el silencio entre ellos creciera, como una pausa en una conversación que aún no había comenzado. La mujer alzó la vista por un instante, y en ese breve momento, sus ojos se encontraron con los del hombre. Ella no pudo evitar notar la expresión de incertidumbre en su rostro, una mezcla de empatía y quizás una duda sobre si debía acercarse o seguir su camino. Pero algo en la quietud de ese instante le hizo sentir que no estaba sola. Sin palabras, el hombre le ofreció la taza de café, con una mano temblorosa pero firme. La mujer dudó, sus manos temblorosas vacilando en el aire, antes de aceptar el gesto con un pequeño gesto de gratitud que parecía más una respiración profunda que una sonrisa. Ella tomó la taza, y en ese acto sencillo, en esa entrega silenciosa, parecía sentir que, aunque el mundo a veces se olvidaba de ella, había alguien que la había visto, aunque solo fuera por un instante. La lluvia seguía cayendo, pero en ese pequeño espacio, entre la humedad y la calma, algo cambió. La mujer, con la taza en las manos, empezó a sentir cómo la calidez del café se extendía, no solo en sus manos, sino en su corazón, como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, pequeñas acciones pueden abrir caminos invisibles. El hombre se dio unos pasos atrás, sin forzar nada, solo permitiendo que la escena respirara por sí misma. Quizá no era un acto heroico, ni una promesa de un futuro brillante, pero en esa sencillez, en esa muestra de humanidad, había un pequeño acto de bondad que podía quedarse en la memoria, en la piel, en el alma. La noche todavía era larga, y la lluvia todavía caía, pero esa pequeña interacción quedó suspendida en el aire, como una semilla que, con el tiempo, podría florecer en algo más grande. Porque a veces, lo que más necesitamos no es un cambio radical, sino un acto genuino que nos recuerde que aún hay belleza en la sencillez, en la empatía, en la forma en que uno se detiene, respira y comparte un momento con otro. Y en ese silencio compartido, la noche empezó a parecer un poco menos fría, un poco menos solitaria. La lluvia seguía cayendo, pero ya no parecía tan implacable, como si cada gota llevara también un poco de esa silenciosa esperanza que comenzaba a germinar en el corazón de la mujer. Ella, todavía con la taza en las manos, se quedó allí, atrapada en un silencio que era a la vez doloroso y lleno de promesas veladas. El hombre, con una sonrisa sutil pero sincera, dio un paso adelante y, sin decir una palabra, se acercó para ofrecerle su paraguas. No era un acto grandioso, solo un gesto simple, pero en ese instante se sintió como un puente entre dos mundos que, por un momento, parecían estar separados por un abismo de indiferencia. Ella aceptó, tímidamente, y juntos caminaron unos pasos más allá, compartiendo la sombra del paraguas que parecía protegerlos de la tormenta y, quizás, también de la soledad que los había acompañado en silencio. Él no hizo preguntas, solo caminó a su lado en un silencio cómodo, dejando que el sonido de la lluvia y el suave roce de las telas hablasen por ellos. Ella empezó a sentir una calidez que no provenía solo del paraguas, sino de la sencillez de ese acto, que parecía decirle que, aunque el mundo la hubiese olvidado,
Todavía había quienes veían su dolor y estaban dispuestos a acompañarla, aunque fuera en pequeños pasos y gestos. Luego, en una de esas pausas en su paseo, él se detuvo frente a un puesto de comida callejera. Sin pensarlo demasiado, le tendió una porción de comida que llevaba en una bolsa, un simple acto de compartir lo que tenía, sin condiciones ni expectativas. La mujer dudó, pero la mirada amable del hombre le transmitió una confianza que no podía explicar con palabras. Ella tomó la comida, agradecida, y en ese acto simple, sintió como las heridas que llevaba en el alma parecían un poco menos profundas. No era solo alimento, era también un símbolo de que, en algún rincón de su mundo, todavía había alguien dispuesto a ofrecer algo sin pedir nada a cambio. En los días que siguieron, las pequeñas acciones continuaron sucediendo de manera natural. Él le ofreció un asiento en el parque cuando ella parecía cansada, le dejó un libro que encontró en su camino y pensó que podría interesarle, y en una ocasión, cuando ella caminaba por la calle con la ropa aún húmeda, le ofreció una chaqueta vieja pero cálida de su armario. Cada gesto, aunque pequeño, parecía romper la barrera del aislamiento que la había envuelto desde hacía tanto tiempo. La mujer comenzó a sentir que no estaba sola, que aún en la vulnerabilidad podía encontrar un pequeño refugio en la generosidad de alguien que, aunque imperfecto, era genuino en su intención. Pero en el fondo, ella también sabía que esas acciones, por simples que parezcan, no podían cambiar toda la realidad que enfrentaba. La noche todavía guardaba sus secretos y peligros, y el mundo exterior no era tan comprensivo como esos gestos silenciosos. La tensión crecía, como una tormenta que se acerca lentamente, y ella sentía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a esa realidad que no podía ignorar mucho más tiempo. Aún así, en cada paso compartido, en cada acto de bondad, había una semilla que empezaba a germinar en su corazón. Una semilla que le recordaba que, aunque todo pareciera estar en su contra, la esperanza podía encontrarse en los gestos más simples, en la empatía que surge cuando menos lo esperas. Y mientras la tormenta aún amenazaba con desatarse, ella empezó a entender que, quizás, no todo estaba perdido. Porque en medio de la oscuridad, un pequeño acto de bondad podía ser la chispa que encienda un nuevo camino, uno en el que la dignidad y la esperanza vuelvan a florecer, incluso en las circunstancias más adversas. La calma que había comenzado a asentarse en aquel pequeño rincón de esperanza fue rápidamente sacudida por un viento más fuerte, más implacable. La comunidad, que en los días pasados apenas había notado su presencia, empezó a murmurar de nuevo, como una corriente subterránea que se elevaba silenciosa y peligrosa. Los rumores comenzaron a circular, primero en susurros que parecían arrastrados por la brisa, y luego en voces cada vez más fuertes, que se filtraban en cada rincón donde ella intentaba encontrar un poco de paz. La familia, que siempre había sido su refugio, no tardó en mostrar su rechazo. La madre, con el rostro marcado por la preocupación y un tono que no admitía discusión, le advirtió que no podía permitirse una vergüenza más, que la comunidad no perdonaba a quienes no cumplían con las reglas, con las expectativas. La mujer sintió como esas palabras se clavaban en su pecho, como dagas que le recordaban que su vulnerabilidad era también un blanco fácil para las críticas y los juicios. La misma comunidad que en silencio le había tendido la mano en los momentos más duros ahora parecía dispuesta a convertirla en un ejemplo de fracaso, un símbolo de cómo la pobreza y la humillación se entrelazaban en un solo destino. El rumor de su situación, el hecho de que había sido expulsada del restaurante, se convirtió en una historia que otros alimentaban, expandiendo la narrativa con cada silencio, cada gesto de rechazo. La gente la miraba con ojos llenos de juicio, como si su pobreza fuera una marca indeleble, una prueba de que no merecía compasión, solo desprecio. La prensa local, atraída por el escándalo, empezó a buscarla, a retratarla en fotos que parecían más una invasión que una cobertura. La mujer, en su fragilidad, se sintió atrapada en una red cada vez más apretada, donde la esperanza que había comenzado a brotar parecía estar a punto de ser aplastada por el peso de la opinión pública y la condena social. La tormenta afuera no solo era física, sino también emocional, y su corazón latía con miedo, con dudas sobre si había un lugar donde pudiera encontrar refugio sin ser juzgada. La presencia de su vecino, que en las primeras horas había sido un pequeño acto de solidaridad, ahora parecía insuficiente ante la magnitud del rechazo.
La comunidad no solo la miraba mal, sino que parecía dispuesta a hacerla desaparecer, a silenciarla en un silencio que dolía más que cualquier recriminación verbal. La incertidumbre le retorcía el alma, y por primera vez en mucho tiempo, esa chispa de esperanza que ella había sentido empezó a apagarse lentamente, como una vela que se consume en la oscuridad. La duda y el temor se apoderaron de ella, y en su interior, una pregunta persistente resonaba: ¿hasta qué punto puede una sola persona soportar la tormenta cuando todos parecen estar en su contra? La noche se volvió un espejo de su angustia, y la sombra de la comunidad, con sus ojos llenos de juicio, parecía querer envolverla en un manto de condena. Pero en medio de ese caos, en esa marea de dudas y temores, ella también comprendió que no podía luchar sola contra todo eso. Que quizás, solo quizás, lo que necesitaba era esa mano leal, esa presencia que, aunque imperfecta, permanecía a su lado sin juzgarla, sin abandonarla. Porque incluso en las peores tempestades, las verdaderas alianzas se forjan en los momentos en que el mundo parece estar en contra, en los que la esperanza se pone a prueba. Y en ese instante, ella supo que no podía rendirse, que debía aferrarse a esa chispa de apoyo que aún ardía en su corazón, y que, aunque el exterior fuera un huracán de críticas y rechazo, su historia todavía podía tener un final diferente. Porque, al fin y al cabo, las tormentas también limpian, y en la claridad que sigue, quizás pueda florecer una nueva esperanza. El vecino, que en medio de la lluvia se había detenido unos instantes, no se fue ni siquiera cuando las miradas de rechazo se dirigieron hacia él. En lugar de alejarse, permaneció allí, silencioso, con una presencia que parecía más un árbol fuerte que una figura humana. Sus pasos lentos y firmes marcaron un camino paralelo, acompañando a la mujer en su vulnerabilidad, sin imponer ni exigir nada, simplemente estando. La vio de reojo, con ojos que no juzgaban, solo observaban, con una paciencia que parecía más un acto de resistencia que de bondad superficial. Ella, en su interior, sentía como una pequeña chispa de algo diferente empezaba a encenderse, aunque todavía estaba demasiado herida para comprender qué era exactamente. La tormenta seguía azotando, y la multitud que antes parecía implacable se había ido dispersando, dejándola en ese espacio de silencio y lágrimas contenidas. Pero él permanecía allí, como una roca silenciosa, con los brazos cruzados y una expresión que no revelaba mucho, solo una constancia que parecía desafiar a toda esa oscuridad que la rodeaba. La mujer no le preguntó nada, ni le pidió ayuda, simplemente respiró profundo y sintió como, en su presencia, el peso de la humillación se hacía un poco más liviano. No era un milagro. No había palabras mágicas ni promesas grandilocuentes. Solo esa compañía sencilla, esa voluntad de estar presente sin hacer nada más que eso, sin intentar salvarla, sin ofrecer respuestas que ella no estaba lista para escuchar todavía. La lluvia seguía empapando sus ropas, pero ella empezó a sentir algo diferente, una especie de calma que no había tenido en mucho tiempo. La mirada del vecino no era de lástima, sino de reconocimiento, reconocimiento de su dolor, de su lucha, de su humanidad. La cercanía, aunque invisible en su forma, le daba una sensación de que no estaba sola en ese momento. La mujer, con un suspiro que parecía haber contenido por horas, levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero llena de una gratitud que no sabía cómo expresar con palabras. La presencia de él, sin hacer nada más, le transmitía una fuerza que no podía ser forzada, solo sentida. Esa fuerza nacía en la simpleza de su constancia, en la idea de que, en medio de la tormenta, alguien podía quedarse allí, firme, sin juzgar, solo acompañando. La noche, que parecía interminable, empezó a dar paso a una calma tenue, como si el silencio también pudiera ser un refugio. Ella empezó a entender que la lealtad no siempre necesita de grandes gestos ni palabras rimbombantes, a veces, simplemente, es estar allí, en silencio, sosteniendo con presencia lo que aún puede ser salvado. La sombra de la comunidad y sus murmullos todavía acechaban en el fondo, pero esa figura cercana y firme le ofrecía un pequeño universo donde podía respirar, donde podía sentir que, en algún rincón del mundo, aún había alguien que la veía, que la aceptaba sin condiciones. La mujer cerró los ojos unos instantes, dejando que esa sensación de quietud le invadiera, y en su interior empezó a florecer una idea: quizás, en esa compañía sencilla,
había una promesa de que no todo estaba perdido, que quizás aún podía encontrarse un camino a través de la oscuridad, de la misma forma en que la noche se disipa lentamente con la llegada del alba. Porque, en esa presencia constante, había una lección que aún permanecía intacta, que la verdadera fuerza del apoyo humano no siempre necesita ser visible para el mundo, solo necesita ser real y persistente, como el latido silencioso del corazón que nunca se detiene. Y así, en la quietud de aquella noche, ella empezó a sentir que, pese a las tormentas, todavía había lugar para la esperanza, para esa chispa que, aunque pequeña, podía iluminar todo un sendero por recorrer. Con el tiempo, la noche dejó paso a una mañana más suave, aunque todavía teñida de incertidumbre. La mujer, que había estado atrapada en un mar de dudas y humillaciones, empezó a sentir como una chispa tímida, pero persistente, se encendía en su interior. No fue un instante mágico ni un gran cambio repentino, sino un proceso de pequeñas revelaciones que, poco a poco, le devolvieron la confianza en sí misma. Comenzó a recordar quién era antes de que la tormenta la golpeara con fuerza, una mujer con sueños, con una fuerza silenciosa que nunca desapareció, solo quedó oculta bajo capas de miedo y vergüenza. La sonrisa, que parecía perdida en el eco de su tristeza, empezó a reaparecer lentamente. En el reflejo del agua de un charco, vio su rostro, no como el de una víctima, sino como el de alguien con valor y dignidad todavía intactos. Esa pequeña chispa le recordó que su valía no dependía de lo que otros pensaran ni de las circunstancias externas que la habían derrumbado. Ella empezó a crear, a imaginar nuevos caminos, a trazar en su mente ideas para volver a levantarse. Sin grandes discursos, sin promesas vacías, comenzó a encontrar en su interior una fuente de propósito que parecía haber estado allí todo el tiempo, solo escondida tras las sombras del rechazo. Se levantó con una determinación que no sentía desde hacía mucho, y aunque su cuerpo todavía pesaba por el cansancio, su espíritu empezó a volar, como un ave que, después de una tormenta, busca el cielo abierto. La gente en su comunidad, que antes la miraba con lástima o indiferencia, empezó a notar una transformación sutil pero poderosa. Ella no pretendía demostrar nada a nadie, solo empezó a compartir pequeñas cosas, una palabra amable a un vecino, un consejo que surgía de su propia experiencia, un acto de bondad que brotaba sin esfuerzo. La dignidad, que había estado en peligro de ser olvidada, se fue reafirmando en cada acción, en cada sonrisa sincera que ofrecía sin esperar nada a cambio. La mujer empezó a entender que su valor no residía en la aceptación del mundo exterior, sino en la aceptación que había comenzado a tener consigo misma. La humillación que alguna vez la había definido empezó a disiparse, reemplazada por una paz interior que crecía con cada paso que daba hacia su propia recuperación. La noche, con su silencio y su sombra, había sido solo un capítulo en su historia. Ahora, el amanecer le mostraba que ella misma podía escribir nuevos capítulos llenos de esperanza, creatividad y amor propio. En su corazón, surgió una idea potente, que aunque las circunstancias puedan parecer adversas, siempre hay un espacio dentro de uno para florecer, para encontrar un propósito que vaya más allá de las circunstancias externas. Esa chispa, que ahora ardía con más fuerza, le inspiró a enseñar a otros que la verdadera grandeza no está en lo que el mundo pueda ofrecer, sino en lo que uno lleva consigo mismo, en su valor, sus sueños y su capacidad de levantarse cada vez que cae. La vida, pensó, es un camino que se recorre paso a paso, y cada paso que damos hacia la aceptación y el amor propio nos acerca a esa luz que puede iluminar incluso las noches más oscuras. Y en esa luz, ella encontró su verdadera misión, ser un ejemplo vivo de que la fuerza más poderosa reside en el interior, y que, al final, cada uno tiene la capacidad de transformar su propia historia en un canto de esperanza y resiliencia, para inspirar a otros a hacer lo mismo. Porque, en lo profundo, todos somos capaces de florecer, incluso después de la tormenta más dura. El día había llegado. La plaza central, usualmente llena de murmullos y risas, se había transformado en un escenario de comunión y esperanza. La mujer, con pasos que aún temblaban por la ansiedad, se levantó lentamente frente a todos. La multitud que la había observado desde lejos, algunos con miradas de duda y otros con respeto silencioso, la veía ahora con ojos diferentes. No era solo la mujer que había sido humillada en un restaurante, sino alguien que había decidido enfrentarse a su miedo y a las voces que la habían juzgado.
con las manos temblorosas, tomó el micrófono, y en ese instante, un silencio reverente se apoderó del lugar. Miró a la gente y, con una voz que contenía toda la fuerza que había ido construyendo en su interior, empezó a hablar. No buscaba justificar su dolor ni solicitar compasión, sino compartir su verdad. Recordó cada momento de humillación, cada lágrima contenida, cada noche de duda y desesperanza, y dejó que esas palabras salieran libres, como un acto de liberación. Pero también habló de su renacimiento, de cómo había descubierto que su valor no dependía del juicio externo ni de los títulos o posesiones, sino de esa chispa interna que nunca se apagó por completo. La comunidad escuchó en silencio, y en ese silencio, ella vio reflejada la aceptación genuina. No era solo un acto de valentía, sino una declaración de que ella era más que una circunstancia adversa, más que una etiqueta de pobreza o humillación. Era una mujer que había aprendido a amarse y a aceptar su historia, con todas sus heridas y sus sueños. Cuando terminó, el aplauso fue suave pero sincero, como una brisa que acaricia un rostro cansado. No hubo ovaciones estruendosas ni discursos grandilocuentes, solo esa expresión de reconocimiento que parecía decir: te vemos. Eres valiosa. La gente empezó a acercarse, algunos con palabras de apoyo, otros con gestos de comprensión. Pero lo más importante no fue lo que dijeron, sino lo que ella sintió en ese momento, una paz que había estado esquiva durante mucho tiempo. Ella, que antes había temido la mirada de los demás, ahora sentía un peso levantarse de sus hombros. Había enfrentado su miedo a ser vista, a ser juzgada, y en esa confrontación encontró su propio poder. La plaza se convirtió en un símbolo de transformación, un espacio donde la comunidad y ella misma se reconciliaron en un acto de aceptación y dignidad. La noche que antes parecía interminable ahora parecía abrirse a un nuevo amanecer, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en mostrarse vulnerable y aún así seguir adelante. La mujer miró a su alrededor, con ojos brillantes y una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo. Porque en ese momento, ella supo que su historia no era solo de humillación y caída, sino también de resistencia y renacimiento. La comunidad la había visto en su totalidad, y en esa visión, ella encontró un espejo de su propia capacidad de transformarse. La plaza quedó impregnada de esa energía, como un campo fértil preparado para que florecieran nuevas historias de esperanza y valentía. Ella se despidió del micrófono con un suspiro profundo, sabiendo que aquel acto de coraje no solo la había liberado a ella, sino que también había encendido una chispa en cada corazón presente. Porque todos, en algún rincón de su alma, llevan esa misma fuerza, esa misma luz que puede iluminar incluso las noches más oscuras. Y así, en medio de esa multitud que ahora la aplaudía con respeto y amor, ella se convirtió en un símbolo de que, aunque el miedo pueda parecer gigante, la valentía siempre puede ser más fuerte. Solo hay que decidir dar ese primer paso, con fe en uno mismo y en la comunidad que, en su corazón, siempre está dispuesta a recibir y abrazar la verdadera transformación. La casa estaba en silencio, pero en ese silencio se escuchaba el susurro suave de las emociones contenidas. La mujer, todavía con los ojos humedecidos por la emoción del acto público, entró lentamente, sintiendo en su pecho una mezcla de temor y esperanza. La familia la esperaba en la sala, sus rostros marcados por la preocupación y el arrepentimiento. La madre, con lágrimas que comenzaban a rodar, fue la primera en dar un paso adelante. Sin palabras, se acercó y la tomó de las manos, apretándolas con una ternura que parecía querer sanar años de heridas no dichas. La mujer sintió cómo la angustia que llevaba en su interior se desbordaba en lágrimas, pero también en una sensación de alivio profundo. La madre, con una voz quebrada por la emoción, susurró: «Nunca debí juzgarte así, hija. Te amo más allá de cualquier error, más allá de cualquier orgullo o miedo». La mujer, con el corazón en las manos, soltó un sollozo, y en ese momento, la distancia que había sembrado el rechazo comenzó a cerrarse lentamente. La madre continuó, con voz temblorosa pero llena de sinceridad: «Me equivoqué al pensar que tu valor dependía de lo que otros digan. Tú siempre has sido fuerte, incluso en medio de tanta dificultad. Y ahora, veo que esa fuerza nunca se perdió, solo necesitaste que alguien te diera la oportunidad de mostrártela». Las palabras llenaron la habitación con una calidez que parecía disipar años de silencio y dolor.
La mujer, entre lágrimas, asintió lentamente, dejando que la reconciliación fluyera sin prisa, sin forzar nada. En ese acto, se entendieron que el amor familiar no siempre es fácil, pero cuando la honestidad y la humildad salen a la luz, la herida puede comenzar a sanar. El padre, que había observado en silencio, se acercó también, con una expresión de arrepentimiento en su rostro. Se le notaba que aquella noche había sido un despertar para él, que había visto más allá de los prejuicios y las apariencias, reconociendo la valentía de su hija. Con una mirada llena de lágrimas contenidas, tomó la mano de su esposa y, en un acto lento pero lleno de significado, la abrazó. «Perdóname», susurró con voz entrecortada. «No supe entenderte, pero ahora veo que tu corazón es más grande de lo que imaginaba. Has sido fuerte y digna, incluso en los momentos en que pensaste que todo se había perdido». Fue en ese momento que toda la familia se unió en un abrazo sincero, una cadena de perdón que atravesó el tiempo y las heridas. La mujer sintió cómo la carga que llevaba en su alma se aligeraba, como el amor que siempre estuvo allí, latente, volvía a florecer. Y en esa unión, en esa aceptación que parecía tardía, nació una esperanza renovada. La noche que antes parecía de derrota se convirtió en un símbolo de redención y perdón, de que no importa cuán profunda haya sido la herida, siempre hay espacio para la reconciliación si hay amor y voluntad de entenderse. La casa quedó impregnada de esa energía, como un jardín que empieza a florecer después de una tormenta. La luz que entraba por las ventanas parecía más brillante, más sincera, reflejando la transformación que había ocurrido en los corazones allí presentes. Porque en el fondo, todos llevamos en nuestro interior la semilla del perdón, la capacidad de reconocer nuestros errores y de volver a empezar, con la certeza de que el amor familiar puede sanar incluso las heridas más profundas. Y así, en ese momento de redención, la familia se convirtió en un espejo del amor verdadero, un recordatorio de que nunca es tarde para abrir los corazones y dejar que la luz de la comprensión y el perdón ilumine el camino hacia un mañana más brillante. Que cada lágrima derramada sea semilla de un lazo más fuerte, y que en la aceptación mutua encontremos la verdadera belleza de la familia. Porque, al final, somos todos parte de un mismo alma que busca en el amor la historia más hermosa que podemos escribir. La noche se deslizó lentamente, como un manto de quietud que cubría toda la ciudad. El cielo, antes gris y cargado de tormenta, ahora se abrió en un lienzo de estrellas titilantes, como pequeños faroles en la vastedad del universo. La mujer, con el corazón aún latiendo fuerte, se quedó en silencio, observando esa bóveda celeste que parecía susurrarle que no estaba sola. La oscuridad no era enemiga, sino un espacio donde las luces más pequeñas brillan con intensidad, recordándole que en medio de la tempestad, siempre hay un resplandor interno que nunca se apaga. El aire fresco acariciaba su rostro, como un abrazo suave que le transmitía paz y esperanza. En ese instante, comprendió que no necesitaba la magia de un salvador para encontrar su camino, sino la certeza de que cada paso, por pequeño que fuera, la llevaba hacia un destino donde su dignidad podía florecer nuevamente. La noche, con su silencio lleno de promesas, le enseñó que el amor no es un hechizo que cura instantáneamente las heridas, sino la fuerza que nos sostiene en los momentos de duda y oscuridad, recordándonos que nunca estamos verdaderamente solos si aprendemos a mirar más allá de las apariencias y a escuchar la melodía del alma. La naturaleza parecía acompañarla en ese momento, con el suave susurro de las hojas, el canto distante de un búho, y la brisa que movía las estrellas con delicadeza. Todo en ese paisaje nocturno se volvía un símbolo de esperanza, un recordatorio de que después de cada noche más oscura, siempre llega un amanecer lleno de luz y posibilidades. La estrella más brillante, que parecía brillar con intensidad propia, le susurró en silencio que su historia aún no había terminado, que su verdadera belleza era aquella que se revela en la adversidad y en la valentía de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y en esa quietud, ella sintió como su espíritu se elevaba, como un ave que vuelve a encontrar su vuelo. La historia que parecía marcada por humillación y rechazo se transformaba en un poema de resistencia, en una oda a la fortaleza que todos llevamos en nuestro interior. Porque, al final, el amor no es solo un acto de magia, sino la prueba más hermosa de que nunca estamos solos en nuestro camino.
Cada uno de nosotros lleva esa chispa, esa llama que puede iluminar incluso las noches más largas, siempre y cuando aprendamos a confiar en ella y a dejar que brille con orgullo. Mientras la luna se escondía lentamente tras el horizonte y las primeras luces del amanecer comenzaban a dibujar en el cielo tonos dorados y rosados, ella entendió que la verdadera redención reside en aceptar nuestra historia, en amarnos con sinceridad y en recordar que, aunque las tormentas puedan sacudirnos, siempre hay un nuevo día por venir, lleno de promesas y nuevas oportunidades. La vida, como ese cielo estrellado, está llena de momentos que nos invitan a soñar, a crecer y a reencontrarnos con la esperanza. Y ahora, que su corazón sabe que no está sola, que cada alma merece una segunda oportunidad y que el amor es un acto de valentía, te invito a recordar que tú también tienes esa luz. No olvides que en cada historia, en cada lágrima y en cada sonrisa, hay un universo de posibilidades. Si esta historia te ha inspirado, comparte esa chispa con quienes necesitan recordar que nunca estamos verdaderamente solos. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este camino de historias que hablan de amor, perdón y transformación. Porque, al fin y al cabo, todos somos estrellas en el vasto cielo de la vida, y juntos, podemos iluminar hasta la noche más oscura con la promesa de un nuevo amanecer.